Bueno, estamos solo a días de que se realicen las primarias y los bandos opositores ya se preparan para los comicios de este 30 de junio. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? Vamos a conversar respecto al tema. Nos acompaña el senador de este partido, Jorge Pizarro. Muchas gracias por estar junto a nosotros, senador. Muchas gracias por la invitación. Me llamó la atención esto de bandos opositores, como si fuera sido... Si es que hubiese aquí, pero digamos lo que previo a este tipo de contiendas se exacerban un poco las diferencias. Claro, el gobierno y oposición. Exactamente, y también hay muy poco de un debate presidencial que va a estar también bastante interesante. Pero partamos un poco conversando respecto a lo que va a suceder con las primarias. Muchos dicen que ahí la ADC se juega un rol clave, podríamos decirlo, para ver cuál es la fuerza que tiene, dependiendo de la cantidad de votos y del lugar que saque Claudio Orrego. ¿Usted cree en esa tesis de que va a ser determinante la votación que saque? Mira, lo más importante en mi opinión es que ojalá participe mucha gente en las primarias. Para eso estamos haciendo las primarias, para definir una candidata única de la concertación, y esa es la razón por la cual yo me alegro mucho que haya al menos 4 candidatos. No hubiera gustado que hubiera más, porque invitamos a otros que no quisieron participar porque, bueno, decidieron seguir solos hasta noviembre. Pero aquí lo fundamental es definir una candidatura única. Claudio Orrego está haciendo un esfuerzo tremendo, como los otros candidatos, por plantear sus propuestas, por tener arriba de la mesa lo que a él y a la democracia cristiana le importa que esté en un futuro programa de gobierno. Como el acuerdo político nuestro es candidatura única de la oposición, propuesta programática única, una propuesta audaz pero realista, o sea que sea posible de llevar adelante, y lista parlamentaria conjunta que respalde ese futuro programa de gobierno y a ese futuro gobierno. Entonces, dentro de esa trilogía todos tenemos mucho que aportar, y la democracia cristiana sin duda que garantiza gobernabilidad, que tiene la capacidad de conducir, de liderar desde la oposición y desde el gobierno lo que vaya a ser la implementación de ese futuro programa. Pero en ese futuro programa, en esas futuras conversaciones, ¿qué tan clave puede ser? Porque hay algunos que apuestan que finalmente esto no pasa por las primarias, sino que más bien pasa por la representación parlamentaria que tiene la DC. Pero hay muchos que también dicen, y el propio Claudio Orrego, de que si finalmente sale tercero o no hay un piso suficiente de adhesión a su candidatura, esto puede disminuir el rol que tenga la DC de esta nueva mayoría. Yo creo que la democracia cristiana tiene una impronta, tiene un sello, representa un sentimiento en el país de seguir avanzando con énfasis en la igualdad, en la solidaridad, en la justicia social. Eso es lo que la democracia cristiana siempre ha aportado al debate político del país. Y eso es lo que Claudio representa y representa muy bien. Para construir una mayoría que sea capaz de darle gobernabilidad al país, tú necesitas desde los desencantados de derecha que están frustrados con Piñera, hasta los sectores de izquierda que más en otras oportunidades no se sumaron a esta propuesta. Entonces es un abanico amplio. Y el esfuerzo nuestro está por priorizar las cosas que nos unen, con otras fuerzas que sabemos que son diversas y con las cuales tenemos diferencias. Y si trabajamos sobre la base de lo que nos une, lo vamos a hacer sobre una propuesta programática concreta. Y en eso la DC tiene mucho que aportar, porque las mayorías se construyen, como dije, desde los sectores moderados hasta la izquierda. No basta aquí un solo partido. La concertación sola no basta. Nosotros hace 2 años y medio atrás le planteamos al país este objetivo político porque nos damos cuenta que nos podemos quedar muy contentos entre los 4 partidos, pero no vamos a ser mayoría y no vamos a responder a la obligación política que nos plantea los ciudadanos generar una alternativa de gobierno real. Senador, en ese sentido, usted lo plantea, esta nueva mayoría, y lo veíamos también en una entrevista que entregó en el día de hoy, usted no tiene mayores problemas en que, por ejemplo, se pueda incorporar al PC, pero hay otras posturas distintas en la democracia cristiana que son mucho más reticentes, que señalan que finalmente ahí se perdería el rol o finalmente parte de lo que son los principios, podríamos decir, doctrinarios de la democracia cristiana, que terminaría un poco quedando de lado versus esta izquierdización de la cual se habla, particularmente la candidatura de Bachelet. ¿Usted no concuerda con esa tesis? No es esa la disyuntiva. Lo que la democracia cristiana haga, o lo que la influencia que tenga la democracia cristiana, o el liderazgo que sea capaz de construir la democracia cristiana, depende de la democracia cristiana, no de otros partidos. Somos nosotros los que, en términos propositivos, tenemos capacidad de propuesta. Como ya dije, Orrego ha hecho planteamientos en materia de salud, importantísimo, modificando la ley de ISAPRE, en materia de emprendimiento y calidad de empleo, en materia educacional, en materias de seguridad ciudadana. Él tiene una experiencia enorme como alcalde en gobiernos locales, en trabajo con la comunidad. Entonces, la fuerza nuestra está en nuestras propuestas.
y lógicamente en lo que nosotros somos y en la representación que vamos a tener en lo que hagamos en estas primarias, lo que hagamos en la campaña presidencial, en los resultados parlamentarios, en los gobiernos a nivel local, en la fuerza que tenemos en el mundo social, en el mundo político, en el mundo cultural, intelectual. O sea, un partido como el nuestro no se puede quedar solo en que, mire, me voy a juntar con fulano. Yo sé que tenemos diferencias profundas con el Partido Comunista, ellos las tienen con nosotros, pero aquí se trata de construir una candidatura única, de buscar una propuesta de gobierno, digo, audaz porque hay que hacer cargo de los desafíos de Chile de hoy, pero realista para poder concretar, porque si Piñera está tan mal en las encuestas y con falta de credibilidad, es que le ofreció tanto al país y no pudo cumplir, que las expectativas fueron muy grandes. ¿Por qué? Porque cuando uno ofrece algo y después no lo puede cumplir, viene la decepción. Entonces, ese esfuerzo político lo estamos haciendo entre todos, y yo soy de los que creo que hay que priorizar la unidad y los puntos de los cuales estamos de acuerdo por sobre la diversidad que sabemos que la tenemos. ¿Usted no tiene reparos entonces en compartir el gobierno con el PC? Pues ese es un problema que además va a definir quién salga elegido presidente o presidenta, porque también dentro de esta propuesta programática, lo que nosotros aprendimos ya hace muchos años, es que los jefes de Estado tienen que estar por sobre los partidos y no pueden estar condicionados a los acuerdos partidarios, tienen que estar comprometidos con su propuesta de gobierno, y a la inversa, nosotros debemos respaldar esa propuesta de gobierno. Senador, se hablaba muchísimo del centro político, que la elección anterior se perdió porque finalmente ese centro se fue más hacia la candidatura de Sebastián Piñera. Hay aquí coqueteos claros, por ejemplo, de la candidatura de Pablo Logueira, lo pudimos ver ayer también, de Andrés Salaman, del propio Velasco, y la DC se siente finalmente que es representante de ese centro político. Entonces no se corre el riesgo tal vez de una posible alianza con el PC, de perder esa adhesión. No, mira, en la elección del año 2009 nosotros perdimos porque no fuimos capaces de construir una alternativa unitaria para presentarle al país. Fuimos divididos con candidaturas desde la propia concertación y del seno de los partidos de la concertación que siguieron de largo y hicieron el juego a la derecha sin duda. Y no fuimos capaces de construir esa mayoría. Esa situación no sucede hoy. Primero porque el gobierno que está hoy día es un gobierno de derecha y ya la gente sabe lo que significa esa alternativa. Segundo, muchos de esos votantes independientes, de esos votantes que parecen más moderados, aquellos que dijeron, bueno, mira, es mejor hacer un cambio, hoy día están sumamente decepcionados. Y esos votantes son los que nosotros también tenemos que convocar para formar esta nueva gran mayoría. Y ahí la democracia cristiana tiene un papel fundamental. Si no lo supimos entusiasmar el año 2009, ahora sí podemos hacerlo, porque las diferencias... ¿Qué diferencias hay ahora para poder entusiasmarlo? Porque hay diferencias brutales. Ellos primero ya tienen la experiencia de un gobierno que no escucha, este gobierno de derecha, un gobierno que en todas sus decisiones siempre ha estado por delante el bien de los grupos más poderosos, de los monopolios, de los grupos económicos, del sector financiero, un gobierno que ofreció una cantidad enorme de temas que después no pudo cumplir, tal vez el más sensible, el de seguridad ciudadana. Usted comprende que cuando tenemos un presidente que tiene la arrogancia de decir que en 20 días ha iniciado su gobierno, hizo más que en 20 años, no puede terminar bien, porque eso es imposible de hacer, es desconocer lo que es la historia del país. Entonces, cuando a los chilenos se les dijo, mire, a la delincuencia se les va a acabar la fiesta y hoy día tenemos un carnaval, entonces la gente dice, mire, este tipo me engañó. Nosotros no podemos cometer ese error de nuevo, por el contrario, tenemos que trabajar sobre propuestas concretas y muy audaces. Y en ese sentido, todo indica, por lo menos las encuestas hasta ahora siguen diciendo que Michelle Bachelet es quien va a ganar en las primarias. En el día de hoy entrega una entrevista en la cual habla de diversos temas, por ejemplo, de una reforma, más bien cambios profundos a la Constitución, reforma tributaria, el tema de educación ya pudimos conocer ampliamente de qué se trataba. ¿Usted como demócrata cristiano se siente representado por estos temas que se están poniendo se están debatiendo o que podría ser parte de un eventual gobierno de Michelle Bachelet? Los temas que ella ha planteado son los mismos que están planteando los otros candidatos de oposición. Hemos hablado de una reforma educacional donde el énfasis va a estar en la calidad de la educación pública, y esa educación pública es la que financia el Estado. Por lo tanto, estamos hablando de la educación municipalizada y también de la subvencionada. Donde pone la plata el Estado, esa es educación pública, y ahí tenemos que priorizar en la calidad. No hay una discusión ideológica respecto a si estatizar o no, porque ese no es el tema. El tema es la calidad de la educación pública, y ahí yo creo que vamos a tener todos acuerdo. Ella ha hablado también de avanzar a cambios profundos constitucionales y nosotros lo hemos planteado ya reiteradamente. ¿Y la Asamblea Constituyente? Es que, mira, la Asamblea Constituyente, ¿qué es? Es un instrumento para hacer algunos cambios. Pero si para crear una Asamblea Constituyente tenemos que hacer cambios a la Constitución. Y si vamos a cambiar la Constitución para crear una Asamblea Constituyente, ¿por qué no hacemos la reforma inmediatamente? Pero entre eso hay algunos que dicen que se podría saltar el Parlamento y que esto pase por otro tipo de situaciones. Eso no es así, y quien plantea una situación de ese tipo no va a tener respaldo de ningún tipo.
Eso no es así. Nosotros lo que necesitamos es hacer cambios profundos. ¿Dónde están esos cambios? ¿Para qué necesitamos? Más democracia, más autonomía, más capacidad de participación de los ciudadanos. ¿Cuáles son los elementos claves, en mi opinión, para eso? Uno muy importante, que es una regionalización mucho más potente y mucho más avanzada. Yo vengo llegando a la segunda región, estuve en mi región el fin de semana, recorrimos. ¿Cuál es la demanda ahí? La demanda es capacidad de decisión en las regiones respecto a los problemas regionales. ¿Y qué es lo que significa eso? Vamos a avanzar con la elección de los CORE, pero no basta la elección directa de los CORE, hay que elegir un jefe de gobierno regional democráticamente, que tenga atribuciones desde el punto de vista administrativo, financiero y autonomía para llevar adelante su propuesta de desarrollo. Entonces hay que confiar más en las personas. Esa reforma constitucional se ha planteado, yo diría, por casi todos los partidos. Renovación Nacional también la planteó, nosotros los conversamos con ellos. Pero para muchos la palabra asamblea constituyente da un poco más de temor y la propia... Porque eso viene con todo el tema del chavismo y del movimiento de Evo Morales en Bolivia, y las experiencias no han sido buenas, y porque aparece como una cosa en la cual se hace una asamblea para cambiar todo. No es así. Las reformas constitucionales tienen que hacerse para ir mejorando nuestro sistema, dándole estabilidad en el tiempo. Y en eso, lo que ha planteado la presidenta Bachelet a mí me parece absolutamente razonable, que es lo mismo que estamos planteando nosotros. Senador, estamos a horas ya de un debate presidencial en el cual se van a exponer y finalmente lo importante, muchos dicen, es marcar diferencias. ¿Cómo ve usted, tal vez, o qué esperaría más bien del desempeño de Claudio Rego, representante de su partido, cuando dicen que ahí tiene dos focos? Por un lado, Andrés Velasco, que tal vez ahí donde hay un mayor tipo de coincidencia, donde tal vez se va en busca de un electorado común, y también de lo que sucede con la figura de Michelle Bachelet. ¿Qué esperaría usted de lo que vea el desempeño de Claudio Rego mañana en este debate presidencial? A Claudio le tengo mucha confianza, porque él es un tipo que tiene las ideas claras, tiene la experiencia también del trabajo concreto en una comuna y con los ciudadanos. El municipio es la autoridad o la instancia pública más cerca del ciudadano. El municipio tiene que ver con la basura, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura. Uno sale a la calle y si está iluminado, las plazas, etcétera. Entonces, esa experiencia de gestión, yo creo que a él le ha servido mucho para plantear propuestas muy concretas que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos. Pero también me imagino que Claudio lo que va a hacer es un planteamiento más de lo que nosotros somos como democracia cristiana, este sello humanista cristiano, esta visión humanista cristiana en que nosotros creemos en el desarrollo de la persona en comunidad buscando el bien común. Eso es parte de nuestro aporte. ¿Cuál es la principal diferencia, por ejemplo, de un demócrata que no con la candidatura de Michelle Bachelet? Partamos por ahí. En algunos temas valóricos es evidente que tenemos diferencias. Ahora, en donde siempre nos hemos unido y nos hemos cruzado completamente en acuerdo con las fuerzas de izquierda es en materia de justicia social, en materia de lucha contra la pobreza, en el respeto y en el pluralismo que debe existir en una sociedad que no discrimine. ¿Con la candidatura de Michelle Bachelet hay más coincidencia? Entonces, ¿qué diferencia? En eso tenemos, pero por supuesto, si ustedes creen que nosotros hemos gobernado 20 años, hemos estado juntos en el país por 25 años, ¿por qué? ¿Solo por un tema de mero poder? No es así. Cuando tú decías recién estos cantos de sirena de la UDI, con la UDI nosotros no tenemos nada que hacer. Hay visiones diametralmente opuestas. ¿Y con Renovación Nacional? La UDI, la derecha, cree que la educación es un bien de consumo y por lo tanto lo maneja el mercado. Nosotros creemos que la educación es un derecho y por lo tanto lo debe asegurar la sociedad. Ellos creen total y absolutamente en el libre mercado, donde lo que importa son las leyes del mercado y no las personas. Nosotros creemos que cualquier instrumento económico tiene que estar al servicio de las personas. Tenemos diferencias profundas en la forma como se gesta una democracia. La UDI participó y sigue justificando la dictadura militar y siguen teniendo una visión. Ese proyecto de acuerdo que mandaron los diputados declarando una amnistía para los violadores de derechos humanos, delitos de deshumanidad, eso es lo que nos diferencia de la UDI. Ellos siguen con una visión autoritaria. Pensando que hay algunos miembros de su partido que en algún momento tuvieron ciertos acercamientos con ciertas reformas políticas, siempre se ha dicho que ha habido un cierto coqueteo constante entre estos dos partidos. No confunda lo que es la obligación de los partidos políticos de tratar de construir acuerdos que permitan hacer reformas a la Constitución, y en eso nosotros vamos a conversar con todos. También conversamos con la UDI, porque es la UDI la que coloca los vetos más fuertes. ¿Y por qué lo hacemos? Por responsabilidad con el país. Ese es parte del rol de los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden renunciar a conducir. Y lo que uno echa de menos, y por eso a veces se generan estos vacíos, es que las directivas de los partidos a veces no conducen, ni lideran, ni generan condiciones para que una propuesta, por ejemplo, mayoritaria, como la que queremos
construir desde la oposición, ya tuviera acuerdo programático, ya tuviera acuerdo parlamentario y falta la definición de Cuando nuestra se ha hablado candidatura tanto única. del rol y el lugar donde tiene que estar la democracia cristiana, ¿para usted debe mantenerse siempre en la concertación o en la oposición? No siempre, pero hoy día, en el Chile de hoy, con el desafío de avanzar en igualdad, yo me siento más cómodo avanzando en igualdad y con propuestas que vayan en esa línea con las fuerzas de centro izquierda, no con la derecha. ¿Cómo? ¿En la línea de todos? Es la línea de todo el partido. Tenemos un acuerdo de nuestras juntas nacionales hace 2 años y tanto atrás que yo te expliqué, donde definimos construir esta nueva gran mayoría convocando a toda la oposición, más allá de la concertación. Sabemos que tenemos diferencias y diferencias profundas con algunos. Ellos las tienen con nosotros, pero el desafío hoy día es lograr la unidad sobre propuestas concretas. Senador, también me gustaría preguntarle un poco, ¿cómo ha visto usted, podríamos decir, el rol que ha tenido en estos últimos días ciertos ministros que han sido bastante críticos respecto a lo que sucedió con casos como, por ejemplo, el tema de los exonerados? Hay algunos que han dicho que debía ser un llamado al orden, por ejemplo, el caso de la ministra Matei, también con la salida anticipada de ministros que van a participar en las campañas. ¿Usted cree que acá hay una campaña del terror o el gobierno se ha desplegado, como algunos plantean, para finalmente ir disminuyendo la adhesión hacia las candidaturas de la oposición? El gobierno está haciendo intervencionismo electoral descarado y eso yo creo que no lo duda nadie. Se pasan de repente los límites porque el gobierno tiene derecho a decir, mire, nosotros hemos hecho esto y queremos seguir más allá y nuestros candidatos son Longueira y Alamán, que han sido ministros, que son representativos de la derecha histórica de este país. Ya, perfecto, está bien, eso es bien. Lo que no pueden es abusar de su condición de ministro, el uso del aparato del Estado para hacer propaganda o para generar agenda o hechos políticos que son distintos a la campaña electoral. ¿Tiene algunos ejemplos concretos para que quede clara la diferencia? En el caso que has planteado tú, por ejemplo, de los exonerados. En el caso de los exonerados se ha hecho un abuso y una tergiversación total, absoluta, de lo que podría ser la situación posible de algunas irregularidades que aparezcan algunos chilenos que se aprovecharon y falsificaron instrumentos públicos o, en fin, cometieron algún tipo de delito. Si un funcionario del Estado está en esa situación, lo que tiene que hacer es entregarlo a la justicia, y es la justicia la que determina si es irregularidad o no. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer el gobierno groseramente? Manifestar un punto de vista que permita enlodar la imagen de los ex gobernantes de la concertación. Fundamentalmente, ¿quién? Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque Michelle Bachelet es de lejos la persona con mayor liderazgo y con confiabilidad y credibilidad en el país. Entonces tiene un sentido electoral clarísimo. Y en eso han desarrollado una campaña que se ha pasado del límite. La ministra Matei se pasó de la raya, como dice yo, ya prefiero ni opinar respecto de ella porque ya el país la conoce. Pero hay otras situaciones que son complicadas. Sale un ministro de Estado, ahora el señor Cruz Coque, y sale Lavín, y antes se fueron otros, y no va quedando nadie en este gobierno, a pesar de que Piñera le pidió... ¿El famoso síndrome del pato cojo del cual se habla? Pero hace rato, el gobierno ya todo el mundo sabe que terminó, entonces yo lo que les pido, sobre todo al ministro Chadwick, es responsabilidad para administrar lo que queda. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo la declaración más increíble y patética que yo he escuchado en los últimos años, francamente. O sea, yo puedo entender que este gobierno le eche la culpa de todo lo malo que hace a los gobiernos anteriores, pero ya echarle la culpa de que la situación económica esté en desaceleración a los que vienen, los que van a gobernar a futuro, ya me parece francamente irrisorio. Es caer en esa desesperación de quienes saben que van a perder el gobierno por la voluntad mayoritaria de los chilenos. Perfecto. Senador Jorge Pizarro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Vamos al corte y volvemos pronto con más noticias.